El Evangelio de Mateo, en su capítulo 20, verso 30, dice: Y he aquí, dos hijos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Lo que estos dos no videntes gritaban era que Jesús pertenecía a una familia ilustre, nada más y nada menos que era un descendiente del rey David. En su línea humana eso es cierto. Qué gran privilegio el que Dios le dio al rey David. Y uno puede preguntarse, ¿por qué el Señor le concedió ese gran privilegio a David? Y la respuesta nos la da la Escritura, porque la confianza de David estaba puesta siempre en el Señor. En el primer libro de Samuel encontramos a David siendo un jovencito, cuando se presenta ante Saúl y a convencerlo de que él podía salvarlos de Goliat, que él podía derrotar a ese filisteo. Pero hay una cosa que me llama la atención de David. Dice él: El Señor le dijo a Saúl: yo he sido pastor, y cuando ha sido necesario he tenido que pelearme con un oso, con un león, y los he derrotado y he librado a mi rebaño de la fuerza de esas bestias. Pero miren lo que dice 1 Samuel 17:37. Y David dijo: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y que Jehová esté contigo. Así que, aún siendo jovencito David, nosotros vemos de manera clara que su confianza estaba puesta no en la persona misma de David, sino que su confianza siempre había descansado en el Dios como fuente de su salvación. Y eso es lo que dice el Salmo 27, que es el que nos sirve de base para el estudio de esta noche. Veamos algunos puntos importantes que tenemos que compartir. Lo primero que nos enseña David acá en el Salmo 27 es que ninguno de nosotros, ningún creyente debe tener temor. No debemos tener temor, sino que debemos de tener confianza, pero no en nosotros mismos, sino que debemos tener confianza en el Señor. Miren lo que dice ahí en el Salmo 27:1. La pregunta que lanza y dice: ¿a quién temeré? No temeré a nadie, dice David. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor es mi luz y mi salvación. Así que esa confianza de David radica en el Señor. Por eso dice en el verso número 2, aunque vengan malhechores, aunque vengan adversarios, ellos tropezarán y caerán, porque el Señor es mi luz y mi salvación. En el verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Aunque esté en mi contra, aunque se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. ¿Por qué? Porque el Señor es mi luz y mi salvación. De igual manera, nosotros hoy, hermanos y hermanas que estamos viviendo estos tiempos difíciles, debemos poner nuestra confianza plena en el Señor. Así que no importa que se levanten malhechores contra nosotros, no importa que se levanten adversarios contra nosotros, porque ellos tropezarán y ellos caerán. Ni siquiera debemos temer a un ejército. Ahora tenemos un ejército de virus que anda en la calle y no debemos temer. Y aunque en nuestra contra se levante una guerra, tampoco debemos temer, sino que miren lo que dice al final del verso 3, debemos estar confiados. Debemos estar confiados en el Señor. La segunda cosa que nos enseña David en esta noche es que nuestra prioridad debe ser el Señor. Creo que este tiempo de pandemia nos ha enseñado a todos que nuestra vida es frágil. Creo que hoy más que nunca, hermanas y hermanos, sabemos que estamos en un peligro real de morir. Y nuestra prioridad hoy más que nunca debe ser el Señor. Y eso es lo que dice David en el verso número 4. Dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Pero miren lo que él dice: una cosa he pedido al Señor. Es decir, la prioridad del rey David era buscar al Señor. La prioridad del rey David era estar en la presencia del Señor. Y esa debe ser nuestra prioridad, no solo ahora que tenemos más tiempo para meditar en la importancia de preservar nuestra vida, sino que la cercanía, la búsqueda constante del Señor debe ser constante
no solo en tiempos de alegría, no solo en tiempos de tristeza, no solo en tiempos de salud, no solo en tiempos de enfermedad, sino que siempre debemos tener un propósito claro, y nuestro propósito principal, nuestro propósito número uno debe ser buscar el rostro del Señor. David dice que esté yo en el templo del Señor, porque recordemos que la casa del Señor, en los tiempos en el que él vivía, ahí mismo radicaba la presencia misma del Señor. Por eso David lo dice de esa manera. Pero hoy, los que vivimos en este tiempo, estas generaciones, sabemos que el Espíritu del Señor está dentro de nosotros. Cuando nosotros hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior. Pero tristemente nos hemos enfrascado en las actividades del día a día, y creo que este tiempo de coronavirus nos ha hecho poner un alto en nuestros corre-corres de cada mañana. Hoy tenemos más tiempo para sentarnos, para leer las Escrituras. Hoy tenemos más tiempo para buscar el rostro del Señor. Y este es un momento en el cual todos estamos unidos como hermanos para buscar el rostro del Señor. Así que esa es una enseñanza muy importante para nosotros hoy. Una tercera enseñanza que nos deja el Salmo 27 es que siempre debemos ser sencillos, siempre debemos ser humildes delante del Señor. Debemos clamar con humildad y con sencillez. Recordemos la enseñanza del Señor Jesús de aquellos dos hombres que llegaron al templo. El uno era un fariseo, que de pie decía: Señor, gracias te doy porque no soy como ese publicano que está a mi lado. Yo pago mis diezmos, yo doy mis ofrendas, etc. No soy como él. Sin embargo, el publicano que estaba a su lado no se atrevía a levantar su rostro delante del Señor y solamente decía: Señor, compadécete de mí, que soy un pecador. Ninguno de nosotros debemos olvidar eso. No hay razón para la arrogancia. Miren lo que dice el Salmo 27, en el verso 7, en el 9, en el 11, en el 12. Dice: escucha, oh Señor, mi voz. David está clamando al Señor, está abriendo su corazón. No importando que David haya sido un personaje destacado, él está clamando con humildad al Señor. El verso 9 dice: Señor, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. El verso 11 dice: Señor, enséñame tu camino y guíame por la senda llana por causa de mis enemigos. El verso 12 dice: Señor, no me entregues a la voluntad de mis adversarios. David está abriendo su corazón, David está clamando al Dios Todopoderoso para que venga en su auxilio. No hay ninguna señal de autosuficiencia en el rey David, tampoco la debe haber en nosotros, hermanos. Hoy más que nunca debemos estar sometidos a la voluntad del Señor, sabiendo que Él es nuestra luz y nuestra salvación, sabiendo que nuestro propósito principal debe ser buscar el rostro del Señor. Pero no hay ninguna razón para enorgullecernos, sino que hoy más que nunca debemos clamar, y debemos clamar de todo corazón, siguiendo la enseñanza de David en estos versos que hemos leído juntos. Que el Señor le bendiga grandemente. Que pasen todos feliz noche.